¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Villavicencio y sean bienvenidos al 17º podcast de Arriésgate y Vive. ¿Comes por comer? ¿La comida te es un estrés y no un placer? ¿Sabías que tu salud mental es primordial para tu salud física? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre los trastornos alimenticios. Esta es la segunda parte de Tú eres valioso, con los invitados Mateo Aguilar, Sebastián Andrade y Darío Freire. En este segundo bloque vamos a tocar el tema de trastornos alimenticios, también conocidos como TCA, trastornos de conducta alimentaria. Y acá vengo con la primera pregunta. ¿Cuáles son los cambios físicos e internos que afectan a una persona con anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa a la final es una enfermedad que va a dar repercusiones a nivel multiorgánico. Comenzando, por ejemplo, por la parte que es lo más conocida en una persona con anorexia, va a ser el desarrollo de una anemia, ¿no es cierto? Anemia por, justamente lo más común es una anemia por deficiencia de hierro. También puede haber repercusiones, como les decía, en la parte dermatológica, como cerosis, es decir, es una sequedad de la piel, caída de cabello. También puede haber dentro de la parte cardiológica, se dice que una persona con anorexia nerviosa presenta una disminución de la masa muscular del corazón, ¿no es cierto? Entonces va a disminuir la cantidad de sangre efectiva que es bombeada, ¿no es cierto? Y obviamente esto no va a ser bueno para nuestro cuerpo. Bajando un poco más, yendo a la parte, por ejemplo, a la parte gastrointestinal. Podríamos resumir esta parte como que va a haber una disminución de la motilidad de todo el sistema gastrointestinal, es decir, la parte superior, como puede ser una disminución de la motilidad gástrica, es decir, va a haber menos o se va a contraer con menos frecuencia, es decir, la comida también se va a demorar más tiempo en descender por el tubo gastrointestinal y eso va a representar hinchazón, va a representar el desarrollo de gases, de malestar estomacal. Claro, y este proceso en sí inicia sin darse cuenta uno, ¿no? En dejar de comer un bocadito, tomar algo y poco a poco restringiéndote de los alimentos, los cuales son nuestra energía, nuestro motor, y estar también pendiente tanto en cuántas calorías tiene esto, cuántas calorías, sin darse cuenta uno puede ingresar a este proceso de anorexia o de bulimia sin querer. Exacto, o sea, como que el inicio y es muy difícil para detectar, incluso para las propias personas que están sufriendo este tipo de patologías, y es muy difícil también de detectar por parte de la familia, ¿no es cierto?, del entorno cercano de esa persona. Primero son pequeños cambios en cómo el comportamiento de la persona empieza de una parte justamente de lo que es diagnóstico de anorexia nerviosa, es ese deseo como se puede decir insaciable de hacer ejercicio. Pasan horas de horas, empiezan a tú ves que la persona empieza a hacer un montón y suelen hacer, y aquí es importante, suelen dedicar mucho tiempo a lo que es cardio, a lo que es ejercicio aerobio, como por ejemplo empiezan a correr, pero o sea, tú ves que son exageradas, hacen 2-3 horas de ejercicio diarios, empiezan a cambiar su dieta de manera así como que de un día para otro, es decir, empiezan a justamente a contar calorías, a ver qué es lo que como, qué es lo que no como. Empieza una pérdida de peso, puede ser marcada, y justamente es lo que le diferencia de la bulimia nerviosa, que a diferencia de la anorexia, lo común en la bulimia es que haya esa especie de atracones. Entonces ahí en cambio tú vas a ver a la persona comer un montón, pero ¿qué es lo que hace? Que va y sea por medio de vómitos, o sea por medio como que, por ejemplo, laxantes, tratan de eliminar inmediatamente la cantidad de comida que acaban de consumir. Entonces eso como que a grosso modo sería la diferencia entre anorexia y bulimia, aunque pueden estar obviamente estos trastornos combinados entre los dos. Y de verdad que es un problema
súper común que, tocando la parte un poco personal mía, tengo muchísimas personas, lamentablemente, que quiero mucho, que como que sufren o han sufrido de este tipo de patologías. Entonces sí es algo súper común hoy en día, y como que principalmente creo que el apoyo de los padres, el apoyo de los amigos, de la familia es súper clave en esta parte de darse cuenta rápido y de tratar de ayudarles, ¿no? Es lo importante. Claro, lo primordial, si conocemos a alguien que está pasando por este proceso, ayudar, guiar, no hay que verlo como un tabú, sino como un proceso por el cual cualquiera puede pasar y hay que ayudar a salir. Y aquí tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los factores de predisposición a la anorexia y a la bulimia? Gracias, Rosemary, por tu pregunta. Quisiera diferenciar antes de responder la pregunta como tal. Anorexia, la palabra como tal, hay que aprender a diferenciarla de una anorexia nerviosa. ¿Y cuál es la diferencia? Que la anorexia nerviosa tiene como causa o su origen como tal, pues es psicogénico, viene de problemas emocionales. Esa es la causa por la que una persona padece anorexia nerviosa. En cambio, la anorexia como tal o propiamente dicha es la disminución del apetito. Sí, y ahí quiero aclarar que, claro, disminución del apetito podemos padecerla todos en realidad, y puede venir de una causa orgánica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando una persona está con náuseas, ¿sí? Probablemente vómitos, por una intoxicación alimentaria, por una gastroenteritis, porque comió algo malo, esa persona va a tener un periodo de anorexia. Esa persona no va a tener hambre cuando esté con náuseas, con vómitos, ¿sí? Entonces hay que diferenciar muy bien que sea un proceso netamente emocional. En ese caso hablaremos de anorexia nerviosa. Habiendo aclarado esto, también quiero decir pues que la anorexia, si bien ya Mateo explicó, y es una pérdida de peso, ¿no es cierto?, que suele alcanzar grados súper altos de desnutrición en las personas, ¿sí? En el caso de la anorexia nerviosa está dado por acción o restricción de la ingesta de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, al ser voluntaria, pues sí, las personas con anorexia nerviosa controlan de manera muy estricta lo que ingieren, ¿no? Los alimentos, la cantidad de calorías, etc. La anorexia nerviosa en la población en general pues no es tan alta los casos. Hablamos de aproximadamente un caso por cada 100,000 habitantes. Lo que sí les puedo mencionar es que el 95% de los casos es en mujeres. Y tomando en cuenta esto, la edad más frecuente en estas chicas es a partir de los 15 años. Si bien hay un aumento de casos en los pacientes hombres, por ejemplo, sobre todo en los que están en la pubertad, se ha visto pues que las mujeres son las que están mucho más inmiscuidas en este problema, en esta patología. Factores que predisponen, me gusta dividirlo en dos ejes principales. En factores psicológicos que van a predisponer a que una persona desarrolle anorexia nerviosa, y factores culturales. Empecemos con los últimos, los factores culturales. A ti, Rosemary, la cultura, la sociedad, ¿qué te ha dicho con respecto a cómo se debe ver una mujer? Claro, ahora lo vemos todo, lo voy a relacionar también con lo de las redes sociales. Vemos que una chica tiene que ser delgadita, tiene que ser alta, sin acné, la piel bien cuidadita, el cuerpo bien formado. O sea, vemos como que la chica, o mejor dicho, las personas tienen que ser como modelos. Exactamente. Ese es uno de los factores predisponentes a anorexia nerviosa, la cultura, la sociedad, lo que vemos en redes sociales, lo que nos dice la gente de cómo debería verse una mujer o un hombre, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, ya tenemos más que claro cuál es el factor predisponente social. Si hablamos de un factor predisponente psicológico, bueno, aquí podemos explayarnos y hablar de un montón de cosas. Voy a mencionar algunos nada más. Por ejemplo, es muy común ver anorexia nerviosa en familias que son muy competitivas.
¿sí? Sobre todo estas familias que orientan mucho a los hijos hacia el éxito y hacia el poco fracaso, ¿sí? Esto hace que tengan unas relaciones interpersonales muy, muy rígidas, ¿sí? En donde básicamente lo que tratan es delimitar pues la parte social a las hijas, a los hijos, ¿no es cierto? También son personas que tienen como miedo a perder el control, tratan de siempre tener el control y es algo que se les inculca en el hogar también. Suelen tener dificultad para tener relaciones interpersonales y algo que se ha visto también muy, muy relacionado, hay un poquito de dificultad en la parte de las relaciones íntimas, ¿sí? De las relaciones, hablemos pues de las relaciones sexuales también. Todo esto son factores psicológicos que pueden tener un efecto directo sobre el desarrollo de anorexia nerviosa. Son factores predisponentes que hay que tomarlos muy en cuenta, sobre todo pues para la gente que esté inmiscuida en lo que es la salud. Qué importante y wow, mire cómo se explayó este tema tan pequeño y se podría decir de 2 puntos, anorexia, bulimia, a toda una larga lista de consecuencias que trae en sí, ¿no? Y justo hablando de los alimentos, de que nos restringimos, que no queremos, porque cuando me siento mal, cuando me encuentro, mejor dicho, con preocupaciones o cosas, se me va el apetito. Ejemplo que estamos por dar una exposición y se nos va como que el apetito, o tenemos algo importante en la entrevista y se nos va el apetito. ¿Por qué se nos junta tantas esas emociones con nuestra alimentación? Es justamente por el desbalance y el desequilibrio que genera el estrés sobre el cuerpo y las sustancias que están en nuestro cuerpo. Todo eso hace que, por ejemplo, los esfínteres a nivel del estómago empiecen a actuar de manera diferente, los intestinos empiecen a actuar de manera diferente, el corazón empieza a actuar de manera diferente. Todo eso hace que, como tú mencionas, pues la parte gastrointestinal, nuestro estómago, nuestros intestinos también tengan un golpe debido al estrés, debido a la ansiedad. Y eso hace que nuestro apetito se nos vaya. Un ejemplo tan simple como cuando los niños, por ejemplo, ellos inconscientemente cuando se enojan, ¿sí? Cuando se enojan por cualquier cosa, dicen, entonces ya no voy a comer. O dejan de comer. Es simplemente la respuesta del organismo al estrés y la ansiedad. Qué impactante y importante es cuidar nuestras emociones y cuidarnos cómo nos sentimos. Totalmente, totalmente. Ahora voy hacia otra pregunta, ya juntando todo lo del tema de apetito, comida, anorexia y bulimia. ¿Los TCA son enfermedades? Claro, los TCA o trastornos del comportamiento alimentario, ¿no es cierto? Sí, son patologías y como les había mencionado, son enfermedades que su origen viene de la parte emocional, ¿sí? Es un origen psicológico y es por eso que el profesional adecuado para intervenir este tipo de patologías, este tipo de enfermedades, es el psicólogo. Inicialmente, por lo menos, es el psicólogo, ¿sí? Y bueno, posteriormente, si bien los médicos estamos en contacto siempre con personas que padecen este tipo de trastornos, somos los encargados en referirles y de decirles que pues tienen que ir al psicólogo. Parte del manejo de estas enfermedades es el manejo interdisciplinario. ¿A qué me refiero? A que este tipo de enfermedades no se debe manejar solo con un médico o solo con el psicólogo o con el psiquiatra, no. Es un manejo interdisciplinario en donde entra el nutricionista, el médico, el psicólogo y en casos pues sumamente graves el psiquiatra. Entonces no es un solo profesional el que maneja a este tipo de pacientes. Anotadísimo, y yo creo que nos ha limpiado esa duda a todos los oyentes que han tenido, y qué increíble la verdad, porque a veces se toma, mejor dicho, los problemas de alimentación se toman a la ligera, porque piensan que es algo de un día, algo de otro día, pero no, hay que tomarlo con pinzas. ¿Y los TCA se pueden tratar? Por supuesto, y el tratamiento pues inicial es el manejo de la esfera emocional,
es el manejo de todo el entorno afectivo, emocional, social del paciente que está pasando por esta enfermedad. Entonces, si decimos pues que el problema es social y cultural, justo lo que ya mencionamos y hablamos, pues habrá que intervenir en eso, habrá que intervenir en por qué esa persona está adoptando este tipo de actitudes, ¿no es cierto? Este control calórico excesivo, está haciendo demasiado ejercicio, como mencionaba Mateo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Es porque se lo recomendó a alguien en redes sociales? ¿Es porque lo vio a alguien por ahí en internet? ¿O es porque en la casa existe pues madre, algún tipo de madre, padre que hace presión sobre cómo ella se ve, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de buscar el origen de esto, sea psicológico, netamente pues emocional o social y cultural. Esa sería parte del manejo clínico, por así decirlo, sin medicamentos, ¿no? Porque claro, por otro lado se podría hacer una intervención un poco más fuerte con parte de medicamentos. Entonces, justo usted decía de la parte física. Entonces, una persona con apariencia física normal que uno le puede ver, ¿puede tener TCA? Ah, claro, por supuesto. Un ejemplo es la bulimia, justamente. Y ahí quisiera hacer nuevamente la diferencia entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. El paciente o la paciente con anorexia nerviosa tiene una personalidad estricta, obsesiva, en donde ella quiere tener el control de las cosas. Entonces, esto se refleja en que en una dieta restrictiva, un control de calorías muy, muy minucioso y resulta en la pérdida de peso. La pérdida de peso nos dará pues los problemas físicos debido a esta desnutrición que se genera, ¿no es cierto? Entonces, la paciente con anorexia nerviosa se ve al espejo y no se siente conforme. Por eso sigue teniendo este tipo de conductas muy restrictivas con los alimentos que consume. En el contrario, la paciente que tiene, por ejemplo, bulimia, ella, si bien es impulsiva, tiende más al descontrol. Hablamos que en la anorexia nerviosa es más controladora en lo que hace. En la bulimia no, acá hay más descontrol. Es decir, tenemos los dos extremos. La paciente con bulimia o empieza a comer un montón o come muy poco, ¿sí? Y eso es a lo que se le llama los atracones. Los atracones bulímicos es cuando, por ejemplo, estas pacientes de repente en una tarde, noche, empiezan a comer sin parar, ¿sí? Y por la culpa que sienten después de ingerir los alimentos de esa manera, es que van y tienen como conductas para purgarse, que se llaman. Estas conductas de purga son el inducirse el vómito. Es por eso que es muy famoso, ¿no? Que las pacientes bulímicas van al baño y vomitan. Claro, dañan su flora intestinal, pues, ¿no? Claro. Y ahí viene, por ejemplo, daños en diferentes partes. Por ejemplo, el esófago. El esófago es el tubo inicial, el tubo digestivo inicial por donde pasan los alimentos. Si nosotros regresamos los alimentos que llegaron al estómago por el esófago hacia la boca en el proceso de vomitar, nosotros regresamos esos alimentos con un montón de ácido gástrico, lo cual lesiona el esófago y estas pacientes pues a futuro pueden desarrollar procesos de estenosis, es decir, se cierra el esófago y tienen dificultad para comer, o peor aún, procesos de cáncer al esófago. Entonces, como ves, el espectro de complicaciones debido a un proceso de anorexia, bulimia, son innumerables. O sea, tenemos un montón de complicaciones que estas pacientes se generan, ¿no? Las pacientes bulímicas tienen, como te digo, conductas purgantes como el vómito, como tomar laxantes, diuréticos, y en ese caso pues se deshidratan también. Al deshidratarse pueden generar problemas a nivel renal, en los riñones. Y algunas conductas no purgantes, como por ejemplo el ayuno, ¿sí?
hay algunos pacientes que de repente empiezan a ayunar por más de 12 horas. El cuerpo pues necesita alimento y tenerlo por más de 12 horas hace que empiece a consumir las proteínas, carbohidratos que están en nuestro cuerpo. Y nuestros jugos gástricos. Sí, o sea, en general genera un montón de complicaciones. Yo creo y pienso que estos temas más se han alargado por dejarse llevar en las redes sociales. Por esas personas que publican sus dietas estrictas, su forma de alimentarse. Y como usted decía, a partir de los 15 años se va reflejando estos problemas. Y es la edad donde los chicos, los jóvenes están más con el celular. Y en verdad a toda edad yo creo que somos una esponjita, que seguimos absorbiendo. Y cuando no tienes unas personas guías para absorber buena información, te dañas. Totalmente. Y es una de las causas por las cuales yo lo que les puedo recomendar es que sean muy cuidadosos con lo que ven en redes sociales, con la fuente de donde se obtiene esa información y si es confiable o no, porque eso puede, como ven, afectar directamente a su salud, ¿sí? Así que traten de informarse de manera correcta, busquen a profesionales y en el caso de las redes sociales pues también hay páginas muy buenas que informan de manera muy certera, como las Perlas Med, por supuesto. Exacto. Instagram, ahí lo vamos a dejar, de verdad que a seguir y muchísimas gracias. Ahora vamos con la última pregunta que vamos a culminar el podcast y es, para ustedes, ¿qué consejo de vida les hubiera gustado que le hayan dado en el pasado? Bueno, yo después de tantos años de estudio, de caídas y todo esto, lo que yo puedo decirles y me encanta decir es que una caída no te detenga. Que una caída no te detenga y que tu vida, que la vida de todos los que nos escuchen trate de ser una vida en la que no vivas para trabajar, sino trabajes para vivir. Y espero entiendan la diferencia de eso. No vivas para trabajar, ¿sí? Que tu vida no se convierta en tu trabajo, sino trabajas para vivir, para tener un tiempo de calidad con tus amigos, pareja, familia. Y sí, bueno, de mi parte, esto sí va un poco más relacionado al tema del podcast de hoy. Es que siempre quieranse ustedes mismos, como que disfruten el proceso en caso de que y hagan las cosas de una manera saludable, es decir, y hagan las cosas por ustedes, no por lo que digan los demás. Si ustedes quieren empezar a hacer ejercicio, quieren empezar a meterse al gimnasio por sentirse más saludables, por el hecho de mejorar un poco tu estilo de vida y ¿por qué no? O sea, no es pecado tampoco buscar una mejor apariencia, pero sí, como les digo, hagámoslo de una manera sin esa cuestión de dietas súper estrictas, sin estar horas en el gimnasio, sin que ir a hacer ejercicio se convierta en un estrés, por ejemplo, o que la hora de la comida se convierta en un estrés, sino más bien que disfrutes del proceso que comienzas en cuanto a llevar un estilo de vida mejor. Que a la final, y esto es un consejo para todos, cambiar tu estilo de vida, el hecho de dejar de, por ejemplo, consumir alcohol, comer más sano, y sano se refiere a comer balanceado, no necesariamente empezar a disminuir como de golpe las calorías que comemos, porque a la final necesitamos de todos los macronutrientes, la parte de hacer ejercicio. Diviértanse, cójanle el gusto, traten de hacer ejercicio y mi recomendación es que busquen el ejercicio que sea perfecto para ustedes, porque eso va a hacer que no sea un tormento el estar yendo todos los días a hacer ejercicio y van a ver que esos pequeños cambios en su vida van a traer grandes consecuencias y buenas consecuencias para la misma. Y van a ser mucho más productivos, mucho más felices y se van a sentir mucho más saludables. Yo también quiero aportar algo. Bueno, creo que luego de tantos años en la universidad, ahora estamos ya por
por culminar. Básicamente hemos estado 6 años en la universidad. Estoy en la carrera de medicina, luego de haber tenido pues nuestros momentos de estrés, ¿no? Que es casi imposible de evitar, ¿no? O sea, tal vez algún momento vas a sentir un poco de estrés, ¿no? Ahora, cada persona maneja de una manera diferente el estrés. Yo tenía amigos que, bueno, tal vez se estresaban muchísimo más que yo. Me decían que yo era muy relajado. Pero bueno, yo creo que lo importante de esto es que si es que tú ya no te sientes bien, o sea, ya te sientes más cansado de lo normal en el día, si es que te sientes triste, si es que te sientes agobiado, cansado del estrés, yo creo que también lo importante ahora es pues reconocer eso, ¿no? Y tal vez acudir a pedir ayuda, ¿no? Básicamente ir a un psicólogo que nos puede guiar mejor. Ya que como ya hemos visto aquí mismo en el podcast, el estrés en exceso pues puede producir enfermedades, ¿no? Esa es la conclusión. Enfermedades que, bueno, sí nos pueden dañar nuestra salud de por vida. Así que primero es la salud mental. Primerito es la salud mental. Y tal vez nosotros podamos decir, no te estreses o hay que vivir feliz la vida, pero a veces para otras personas no es tan fácil, ¿no? Hay que tener eso en cuenta también. Para otras personas es más difícil manejar el estrés, ¿no? Cada persona maneja el estrés de una diferente manera. Entonces, más bien, tratar de ayudar a esas personas, decirles, oye, tal vez busca ayuda. Y también, como consejo general, que tal vez ya lo hemos escuchado miles de veces, pero recién lo entiendo, es que una nota no te define, primero. Una nota no te define. Y también que, bueno, en la carrera de medicina estamos viendo constantemente cómo los doctores, pues a veces nos tratan mal, ¿no? A veces son doctores tal vez prepotentes, un poco amargados, ¿no? Pero cómo te traten las personas no dice nada de ti. No dice quién eres tú. Dice más de la persona que te está diciendo, ¿no? O sea, habla por esa persona. Dice que esa persona es una mala persona, no necesariamente que tú eres una mala persona. Entonces, yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. El mensaje de valorarte, mucho más allá de cómo te traten, porque claro, las personas somos diferentes, no tienen el mismo trato que uno mismo tiene hacia los demás, y amarte. Muchísimas gracias, de verdad, con cada uno de ustedes, con Mateo, Sebastián y Darío. Fue un placer. Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.